Buenas noches, mi nombre es Sofía Zapata, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Pertenezco al grupo de familia, infancia y adolescencia dado por la doctora Yuli Marcela Daza. El día de hoy vengo a exponer la sentencia C-660 del año 2000, la cual es una acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral primero del artículo 6 de la Ley 25 de 1992. Cabe aclarar que esta ley es la que modifica el numeral primero del artículo 154 del Código Civil, el cual habla de las causales de divorcio. La persona que presenta esta acción pública es el señor Fabián López Guzmán, el magistrado oponente es el doctor Álvaro Tafur Galvis y la fecha de esta sentencia es del 8 de junio del 2000. La norma que se demanda como tal es el artículo 6 de la Ley 25 de 1992. Dice lo siguiente: son causales de divorcio, primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Entonces la parte de la demanda nos habla como tal de los siguientes puntos. En primer lugar, habla que no se puede obligar al cónyuge que acepta, consiente o perdona este tipo de hechos por el simple hecho de que permanece ligado pues con la otra persona. Esto contraría totalmente lo que está consagrado constitucionalmente, a que una persona cuando toma una decisión la puede modificar a futuro. En segundo lugar, dice que la norma demandada vicia el consentimiento y el perdón como formas de instrumentación que se usan, digamos, como para el respeto, el autorrespeto y el desarrollo de la personalidad, que son fuentes primarias de la dignidad humana de la persona. En tercer lugar, se habla de que hay una imposibilidad de la autonomía conyugal porque de cierta manera cuando se somete al otro cónyuge a mantener el vínculo matrimonial, se está yendo como en contra de sus deseos y de cierta manera pues de los derechos que tiene como persona. En cuarto lugar, dice que pues de cierta manera lo contrario pues a lo que se plantea la norma demandada, se habla de que de cierta manera se debe proteger la institución familiar, el vínculo familiar, que es lo que se habla pues en nuestra constitución política. La constitución política siempre ha tenido un carácter de proteger, digamos, como ese vínculo y esa relación y ese ambiente que se debe generar en una familia. Entonces, que si de cierta manera la norma le va a dar como una posibilidad al cónyuge agraviado de rehacer su vida, de continuar la unión como si no hubiera pasado nada, pues esto ya es decisión de pues por el hecho de cómo aceptar de cierta manera lo que lo que se asevera a una relación sexual extramatrimonial por parte de su cónyuge. En quinto lugar, podemos hablar que hay una culpa en el cónyuge que acepta este tipo de conductas, porque pues aquí la norma indica que nadie puede alegar sobre su propia culpa, sobre su propia torpeza, y eso es un principio del derecho. Esto pues porque se presupone, digamos, o se parte de la idea de que hay problemas, digamos, intrafamiliares, ya problemas más personales entre las ambas partes, y de cierta manera esto no se puede solucionar, digamos, con un simple principio o una fórmula jurídica. Ya en sexto lugar y por último, se puede resaltar que la expresión demandada no concuerda de cierta manera en lo que se basa la constitución política, porque pues lo que mencionaba anteriormente, la constitución siempre va a hacer alusión a que debe haber unión familiar, y esta misma unión familiar debe derivar de el respeto que cada uno de sus integrantes tiene. Ya como intervenciones tenemos a José Camilo Guzmán Santos. Él actúa aquí como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, y él tiene una idea muy concreta. Él habla de que la celebración del matrimonio prima como tal pues el principio de la autonomía privada pues de los cónyuges. Esto
se da por el hecho de que al contraer el matrimonio surgen obligaciones y estas obligaciones deben ser recíprocas, deben ser de ambos. Entonces se enfatiza que, digamos, si el cónyuge agraviado asume este tipo de hechos, de actos por parte de su otro cónyuge, en este caso pues dándole lugar a las relaciones sexuales extramatrimoniales, su decisión de cierta manera debe ser respetada. Ya en segundo lugar está el concepto del Procurador General de la Nación. En esta sentencia sale el señor, el doctor Eduardo Montealegre Linet, y él sí solicita por su parte que se declare la constitucionalidad de la norma demandada. ¿Por qué? Porque pues según lo que él considera es que de cierta manera las relaciones sexuales extramatrimoniales consentidas, permitidas y en su caso o en su efecto perdonadas no van a constituir como un criterio de infidelidad en la relación matrimonial. Él se basa en el autor Arturo Valencia Sea, que en su concepto él sostiene que para que una relación sexual extramatrimonial sea una causal de divorcio como tal, lo que debe efectuar es que sea una falta como contra el otro cónyuge, que sea algo que vaya en contra de él. De cierta manera también él hace como alusión a la posición que tiene el Ministerio de Justicia y de Derecho, porque pues de cierta manera esto debe ser una manifestación libre de las personas, de los cónyuges, y pues de cierta manera hablándolo ya más constitucionalmente, se debe respetar ese derecho como el libre desarrollo de la personalidad, y también hablándolo más de pareja, como a esa intimidad que debe tener cada persona o que tiene derecho cada persona, y pues a la libertad de conciencia. Es en lo que se enfatiza él. Ya también, por otro lado, considera que es contrario pues a la Constitución el hecho de que la desintegración de la familia se genere por demandas de divorcio. Él considera que esto no debería ser así por lo mismo. En lo que tanto he enfatizado es que la Constitución siempre va a primar por la unión familiar, el ambiente, el respeto de cada una de las personas que hacen parte de esta institución pues tan importante para una persona. También de cierta manera el procurador dice que considera válido impedir, digamos de cierta manera, al otro cónyuge pues que él instaure la relación, la acción de divorcio, en el sentido de que cuando se haya dado lugar a los hechos, asimismo pues él haya tomado, en el momento haya tomado como esa decisión de respetar, como de valorar de cierta manera la intimidad de su otro cónyuge, y como lo hablamos según lo que dice la ley, consentir este tipo de hechos. Se debe tener en cuenta que pues esto debe tener como una caducidad para su ejercicio, es lo que él considera, y que de cierta manera es válido como el hecho de aplicar ese principio del que hablábamos ahorita, de que nadie pueda alegar sobre su propia culpa. O sea, si una persona toma una decisión, a futuro pues es como muy complejo que la cambie, pero pues esto ya es decisión de cada quien. También, bueno, ya aquí podemos pasar a hablar más que todo como de las consideraciones de la Corte, pues que de cierta manera son muy importantes en el momento pues digamos de valorar cada uno de los preceptos constitucionales que pues de los que ya he hablado en cuanto a derechos y como todo lo que tiene que ver pues con el vínculo matrimonial y la unión familiar. De cierta manera, bueno, la Corte declara en primer momento esta expresión inexequible, pues porque se tiene en cuenta, digamos, que el perdón dentro pues del matrimonio, o dentro de este caso del que hablamos de relaciones sexuales extramatrimoniales, no tiene un efecto definitivo y fijo. Dice que también el consentimiento que se produce, digamos, al aceptar este tipo de hechos
pues no se puede ver, digamos, como una manifestación de culpa o dolor por parte del otro cónyuge, con el fin de favorecerse y poder solicitar el divorcio a futuro. También dice que la expresión demandada viola los siguientes artículos: el artículo 15, 16 y 18 de la Constitución Nacional, que era lo que hablaba del derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia. También enfatiza, digamos, el papel que tiene el legislador en el momento de intervenir, digamos, en un divorcio. Es importante que el legislador no tenga que imponer que el vínculo matrimonial sea indisoluble, o sea, que se disuelva inmediatamente por el hecho, digamos, de este tipo de actos. ¿Por qué? Porque la Corte considera que esto ya se ve como muy, por parte del legislador, se ve ya como que se entromete mucho en la parte como emocional y en la parte íntima de ambas personas. Esto ya debe ser una decisión que se tome por ambos, debe ser algo de lo que ambos estén de acuerdo y que de cierta manera no le puede como obligar o llevar a los cónyuges a restablecer una relación pues cuando ha ocurrido, digamos, como este tipo de hechos que son falta pues como hacia el otro cónyuge. Y pues básicamente eso, el legislador no puede intrometerse como en ese fuero íntimo que tiene la pareja, o sea, eso ya es algo más de ellos y es algo de lo que ellos deben solucionar de cierta manera. Bueno, ya pues él resuelve es que la Corte declara inexequible esta expresión y pues en esta sentencia algo muy importante, y es que al final hay un salvamento de voto. El salvamento de voto lo presenta el magistrado José Gregorio Hernández Galindo y pues él está en desacuerdo con la decisión de la Corte, en el sentido de que pues la argumentación que se le dio a este tema no era como la correcta, o la interpretación según él no era la correcta, pues porque no considera que no se está vulnerando la Constitución Nacional. Él dice que lo que se hace aquí es como desarrollar esa idea de la protección del vínculo familiar, de la familia. Dice pues que de cierta manera el divorcio es válido en el sentido de que pues las relaciones sexuales extramatrimoniales pues dan lugar a que se rompa ese vínculo, pero lo que no es atribuible en este sentido es que se dé como la conducta activa y pasiva pues del cónyuge demandante. También pues él hace alusión a que pues el perdón del cónyuge pues agraviado o ofendido no puede pasar desapercibido, digamos, en el momento de que el juez tome una decisión frente a este caso, porque pues el consentimiento de la infidelidad le quita todo el argumento al demandante en el momento pues de como atacar esta norma. Y ya pues este tema pues es bastante relevante en el sentido de que la familia pues sí es una institución muy importante en nuestra Constitución Nacional, pero pues hablándolo más del tema entre los cónyuges y entre su como relación matrimonial, es importante enfatizar que pues si se llega a presentar este tipo de situaciones, digamos, en una relación de pareja y esta persona lo perdona, pero en un futuro decide divorciarse por eso mismo, porque no puede como continuar la relación sabiendo que ya estuvo con otra persona, debería ser válido, y más en este tiempo. Es importante valorar que la ley tiene pues las causales de divorcio, estas se deben seguir, y pues de cierta manera la decisión que tome la persona también es muy importante en este sentido. Y ya, eso es todo. Gracias.